Doctora Andrea Liliana Cornejo. ¿Cómo le va? Muy bien, Está bienvenida. Esta es gracias. la última etapa del concurso 232. Es su primera participación. Correcto, la ¿Eh? primera vez. ¿Se ha sentido a gusto? Muy cómoda, la verdad que tengo que destacar eso. Uno cuando atraviesa estos procesos eh, pasa por un poco de nervios y demás, sin embargo todas las personas que nos han atendido ha sido excelente la atención, el trato, las llamadas también para recordar fechas, horarios y demás, así que muy a gusto Bueno, con todo. nos alegra. Doctora, le cuento la dinámica de esta etapa. Le voy a hacer la palabra para su presentación y luego consejero y consejera le van a hacer algunas preguntas. Bien, Es su tiempo. gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Cornejo, tengo 50 años. Nací en la provincia de Mendoza y desde que tengo 4 años vivo acá en Neuquén, ya que mis padres se radicaron aquí. Soy la mayor de 5 hermanos, todos neuquinos. Además, soy mamá de Florencia de 30 años y de Hernán de 27 años. Ambos ya son grandes y tienen independencia económica y también laboral. Cursé mis estudios primarios en la escuela número 56 de esta ciudad y mis estudios secundarios en el Colegio General San Martín. Luego de eso, realicé la carrera de formación docente en el Instituto número 12, me recibí de maestra. Trabajé aquí en esta provincia en dos escuelas del oeste y una del centro, hasta el año 2004-2005 que ingresé a trabajar en el Poder Judicial. ¿Sí? Eh, Concretamente ingresé en el foro laboral, que estaba en aquel momento a cargo de la doctora Tayana Rivero, y avancé en la carrera, digamos, en el escalafón administrativo, en ese fuero. Empecé a estudiar Derecho hasta el año 2009 en que me recibí. Y si bien hasta esa fecha ya había alcanzado cierto grado de conocimiento en cuanto al trámite, a los criterios jurisprudenciales, digamos, al manejo, digamos, preferí no rendir en el fuero para prosecretaria, que sería el cargo más bajo dentro del escalafón de funcionarios, porque tenía la fuerte convicción de querer trabajar en el fuero penal. No obstante, es difícil cuando uno está como empleado administrativo pasar de una superintendencia a la otra, ¿sí? Porque bueno, cuando una persona se va de una superintendencia hay una pérdida de esa categoría, digamos. Hasta el año 2013 que conseguí una persona que estaba en las mismas condiciones que yo, que deseaba estar en el foro laboral, así que hicimos una permuta y me fui a trabajar al juzgado de instrucción número 5. Un par de meses nada más, porque luego vino la reforma, la puesta en marcha del Código Procesal, y fui asignada a la Oficina de Ejecución y Seguimiento de la Pena, que está en la órbita de la Oficina Judicial. En aquel momento se hace actualmente también la asistencia. Trabajé con la doctora Raquel Gas en su asistencia, como también hacía de las partes, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer las unidades 11, 12, 16, y en aquel momento también habló, en 2014-2015, el Complejo Penitenciario de San José, que tenía un ala que estaba justamente alojada, que trabajaba internos de la provinciales, antes de que pasara a manos federales. Allí permanecí 3 años, luego pasé a trabajar a Fiscalía, ¿sí? La oficina a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstico, como se llamaba en aquel momento, a cargo de la doctora Mauri. Ahí tuve la oportunidad de trabajar más cerca de las víctimas y otro tipo de realidad, ¿sí? Y luego, bueno, ya puso la pandemia y estaba decidida a trabajar en la Defensoría, así que no estaban saliendo cargos para defensor ni para asistentes letrados. Acá en la primera salí un Jutranco que me interesó, porque me había capacitado bastante en ejecución de la pena, lo rendí. Primero lo sometí a conversación familiar, por supuesto. Como dije, tengo 2 hijos, además estoy en pareja hace 7 años. Mi pareja es defensora acá en la primera circunscripción, así que también lo conversé con él. Cuando fue charlado eso, me presenté al concurso y tuve la suerte de ganarlo, así que me trasladé a Cutralcó, allí me instalé hace 3 años. Bueno, el trabajo particular, que creo que he ganado mucho al irme a Cutralcó, porque se atiende a las 4 circunscripciones de Neuquén, específicamente la defensa en esa etapa lo que hace es asistir a las personas privadas de la libertad. En Cutralcó, que hay 2 unidades, la 21 y la 22, en Zapala, que está la 31 y la 32, Junín, San Martín de los Andes, la 41 y la 42, y finalmente la más pequeña de todas es Chosmalal, que tiene la 51, y en Butarranquín,
cerquita de allí hay una comisaría, porque no es una unidad, pero tiene de manera permanente internos cumpliendo condena allí, hace varios años. En esta etapa, bueno, además de tener que trasladarme de manera permanente, he logrado mucha, digamos, experiencia en lo que tiene que ver con la relación, el vínculo con las personas privadas de la libertad, con los jefes de línea de detención, con organismos externos como la población judicializada, también con distintas fiscalías, porque cada una de estas circunscripciones tiene una fiscalía distinta en esta etapa. Llevo 3 años ya y por deseo, dos cuestiones me motivan a presentarme para rendir este cargo, y en particular tiene que ver con el deseo de querer defender a las personas, pero en la etapa anterior a la ejecución de la pena, ¿sí? En la etapa de investigación, de juicio, eso por un lado, y por otro lado también tengo deseos de volver a estar cerca de mi familia, ¿sí? Como mencioné, mi hija, la mayor, está formando su familia, hace poquito que soy abuela, así que también una cuestión, por un deseo también personal y profesional, por eso me estoy presentando en este concurso. Muy bien. Bueno, doctora, estaba en ejecución, me decía. Sí, tiene ejecución actualmente. Bien, y conoce el funcionamiento de la defensoría por la cual está concursando, el equipo operativo 2, Sí. 24. Sí, sí, sí. ¿Cómo está conformado? ¿Qué cantidad de causas están manejando? Bien. Bueno. Sí, la primera circunscripción está compuesta, como bien dijo usted, consejera, por los 4 equipos, del 1, 2, 3 y 4, y además lo conforma el equipo de Rincón de los Sauces, y en su conformación, cada uno de ellos, digamos, reglamentariamente está conformado por 4 defensores. Uno de ellos es un defensor de circunscripción, y el equipo operativo de Rincón por una defensora y un asistente. Si bien está diagramado de esa manera, la realidad actual de los equipos operativos nos dice que no están completos. Por ejemplo, el equipo operativo 1, que está a cargo de la doctora Giuliani, cuenta como defensora a la doctora Ivana del Bianco y a la doctora Mujica, que es asistente letrada, y entre esas 3 defensoras se dividen la totalidad de los legajos que están en ese equipo. Actualmente tienen 630 legajos entrantes. El equipo número 2 a cargo de Leandro Seidedos, y su equipo, él es el defensor de circunscripción, y su equipo lo conforman el doctor Berger, el doctor Marazzo, ambos son defensores, y el doctor Carlos Ferreira, que es asesor jurídico. Ellos manejan también 633 causas aproximadamente. El equipo número 3, a cargo del defensor de circunscripción, el doctor Caferra, lo acompañan en ese equipo el doctor Mauricio Macaño y el doctor José Maitini, con también el acompañamiento del doctor Matías Gómez Congo, que también está participando en este congreso. Ellos manejan 630 causas también aproximadamente, y finalmente el equipo número 4, que tiene sin cubrir el cargo de defensor de circunscripción, porque recientemente se jubiló el doctor Diez, y están la doctora Sengoni y la doctora Eliana Lazzarini como defensoras del caso, y la doctora Solange del Ponte como asesora jurídica. Bien, ¿y qué delitos son los que más llegan a la defensoría pública? La mayor cantidad de delitos tienen que ver con delitos contra la propiedad. Del total de delitos, digamos, del total de causas que ingresan, el 37% corresponden a delitos contra la propiedad, ¿sí? Robos, hurtos, estafas también. Y después tenemos contra las personas un 27%, ¿sí? Y finalmente un 17% que representan los delitos contra la integridad sexual. Esos son porcentajes en términos generales de todos los equipos. Que también, bueno, como dije anteriormente, está conformado también por Rincón de los Sauces. ¿El Rincón qué cantidad de causas maneja? 297 causas tienen en trámite actualmente. Como dije anteriormente, una defensora del caso la acompaña la doctora Moya, que actualmente está contratada en el cargo de asesora jurídica, pero prontamente va a salir un concurso para cubrir ese cargo. Bien. Y que quisiera saber su opinión sobre el tema de la baja identificabilidad que se está poniendo en la opinión pública por estos días. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, opino que sería un retroceso, ¿sí? Primero voy a hablar
en relación en términos generales en el país, para después hablar de nuestra provincia. Entiendo que Argentina ha suscrito convenios, la Convención de los Derechos del Niño, a partir de la cual se ha obligado a cierto estándar, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la progresividad de los derechos y la no regresividad, ¿sí? Nosotros tenemos establecido que la edad a partir de la cual un niño es imputable es entre los 16 y los 18 años de edad, y bajarla importaría en cierta forma correr el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional. Por otra parte, si nosotros tenemos en cuenta nuestra realidad, que se repite prácticamente, son los porcentajes que se manejan en todo el país, entre el 5 o 7% del total de delitos cometidos eh, por autores conocidos, el 5 y 7% más o menos corresponde a menores en edad imputable, ¿sí? Exceptuando de esto, Rosario, Cava y Provincia de Buenos Aires, que manejan cifras que lo duplican, en realidad, ¿sí? Pero yendo a nuestra provincia en particular, nosotros tenemos en vigencia la ley 2302, que es una norma tuitiva, que justamente lo que tiende a hacer es a evitar que el niño ingrese al sistema penal antes de ser adulto, a brindarle un tratamiento adecuado en aquellos casos en que el niño tiene conflicto con la ley penal. Y acá en la actualidad, en la provincia, se está trabajando muy bien con ello, ¿sí? Tenemos distintos institutos, la suspensión de juicio prueba, la libertad asistida, la mediación juvenil, y en ese marco es un marco que se trabaja, digamos, desde lo institucional e interpoderes, y se hace un seguimiento adecuado de justamente los jóvenes para evitar que vuelvan a recaer en este tipo de conductas. Más teniendo en cuenta la responsabilidad que nosotros como Estado justamente de prevenir este tipo de situaciones y de asistir a nuestras infancias para evitar que lleguen a esto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas que son vulnerables, no solamente en su aspecto de falta de desarrollo o en vías de desarrollo físico y psicológico, sino también que a veces, muchas veces en realidad, están atravesados por varias vulnerabilidades más que tienen que ver con el género, con la situación económica, con el contexto familiar, con el contexto social, muchas veces también atravesados por problemas de consumo. Entonces, introducirlos a un régimen, incluso antes de los 14 años, me parece que lejos de ser algo intuitivo y protectorio, es acercarlo más, digamos, a ser introducidos en el ambiente penal, digamos. Creo que no sería acertada esa la decisión. Considero que también tiene que ver con una respuesta que se brinda a la sociedad, porque cuando existen casos mediáticos, cuando existen casos de alto impacto a la sensibilidad pública, como son, por ejemplo, un homicidio, como recientemente tuvimos en la zona, ¿sí? Eso genera un clamor y una preocupación en relación a los menores. Pero bueno, esto tiene que ser trabajado desde la prevención, porque obviamente que es más fácil sacar una ley que disminuya la edad a partir de la cual son imputables, o nuestros niños son imputables, a trabajar, digamos, desde lo interinstitucional para evitar que nuestras niñeces, a través de la Secretaría de Desarrollo, de Deportes, Educación, Asistencia a las Familias, todo lo que tiene que ver con alimentación y salud principalmente. Cumplir con la convención. La, Por mí está bien, gracias. Bueno, doctora. Digamos, En primer lugar, le quiero preguntar si usted tiene o tuvo durante el desarrollo de su trayectoria alguna objeción de conciencia referida, si bien está bueno en el área de la defensa y protección, que no es precisamente la defensa pues, que estamos haciendo hoy, pero si tendría alguna objeción de conciencia en determinadas tipologías de delitos o de situaciones en las cuales usted no subiría a la defensa. Y en tu caso, fundamentalmente. mire, le comento, como bien dije, yo me ocupo de la etapa de la ejecución de la pena. Ahí me ha tocado en estos 3 años asistir y defender a personas que han sido condenadas por todo tipo de delitos, y algunos de ellos incluso han sido aberrantes, ¿no?
En ese sentido, considero que con el correr del tiempo y por pasar por distintos lugares he adquirido una capacidad que tiene que ver con poder correrme de la situación y ver un poco más allá del delito, de la condena o de los hechos, sino ver a la persona que necesita una asistencia específica y un asesoramiento técnico y una defensa sin ningún tipo de límites que no sea escuchar la palabra de la persona que tengo que asistir, ¿sí? También tengo que confesar que hay hechos que son mm, un poquito más difíciles y que resienten un poco nuestra parte emocional, ¿sí? No me ha pasado nunca que cualquier aspecto que yo haya sentido en mis emociones se haya interpuesto a mi trabajo, nunca, nunca. La verdad que en todo este tiempo no he tenido problemas y creo que no tendría ningún tipo de objeciones en cuanto a esto. Trato de ser objetiva, considero que lo logro en todas las oportunidades. Y desde que estoy trabajando en la Defensoría no ha habido ningún caso en el que sienta el deseo de apartarme o la necesidad de apartarme para poder garantizar, digamos, que sea una defensa eficaz y efectiva. No he sentido nunca la necesidad de ello. Eh, Voy a plantear un caso concreto como se lo hice al anterior postulante. Eh, Mañana, en una hipótesis, no siempre hablando de hipótesis, me presento yo como imputado en una causa. Un delito culposo, no es para no perseguirme. Claro, me presento, usted es defensora pública, me presento ante usted y le digo, doctora, mire, sabe que yo en realidad cometí el hecho, asumo la responsabilidad total. ¿Cómo eh, o en qué, si es que influiría en su defensa la confesión que le hice ante el hecho? ¿Y cómo juega en esto el tema no la presión de conciencia, sino la conciencia de usted como persona humana en ir a decir, a pesar de esto, yo no defiendo a lo que es y voy a voy a sacar punto? Bueno, le voy a reforzar la apuesta y vamos a suponer que usted cometió un delito que no es culposo. Sí, ¿Sí? Y usted viene y me dice, sí, mire doctora, yo lo maté. sí, ¿Sí? sí. En ese caso, lo primero que tengo que decirle es que todo lo que usted me diga es confidencial entre usted y yo. Ni Secreto siquiera las profesional. paredes escuchan. Secreto profesional, claro. Y la última recomendación mía sería que usted se delate, justamente, ¿sí? Porque si bien es cierto que la persona que da la última palabra es la persona representada y se respeta eso, la asistencia técnica siempre va a ir dirigida a tratar de brindar el mejor asesoramiento para que la persona esté en las mejores condiciones para ser defendida y que no se vulnere ningún tipo de garantías, ¿sí? Y que en el hipotético caso de que la prueba de la fiscalía sea mucha y que usted esté muy complicado, siempre hacer el trabajo de intentar que su condena sea lo mejor posible y que las condiciones en las que se cumpla también sean lo mejor posible, ¿sí? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, primero el principio de confidencialidad absoluta y nunca le recomendaría que se autoincrimine, nunca. Siempre ir viendo qué prueba de cargo hay y tratando, digamos, de que su posición sea la mejor en frente de, digamos, del juzgado. Y en el hipotético caso que usted sea imputada de un hecho, o un familiar suyo, ¿recomendaría la defensa pública como prioridad o diría, no, no, yo considero que tendrías que ir a un abogado privado mejor de la provincia, mejor de la Patagonia? Hay muy buenos Es muy abogados, obvia la respuesta, ¿no? hay muy buenos abogados en la matrícula, tengo que reconocer que hay muy buenos abogados en la matrícula, pero sin duda me haría representar por la defensa pública, también confiaría, por ejemplo, en la defensa de un hijo mío, a la defensa pública a ese nivel, porque considero que los defensores y defensoras de nuestra provincia están muy bien formados, están actualizados, están comprometidos, y hay excelencia profesional en cuanto al tipo de planteos que se hacen, a cómo resistir una acusación, sí, sí, sin duda. Bueno, una pregunta ya más referido a temas personales para informar, ¿no? Yo generalmente evalúo el gasto del postulante.
y tal vez no me especifica bien el sistema, por eso le pregunto para que usted me dé una explicación, si es que usted lo considera. Durante el 2022 me surge que usted tuvo 99 días de licencia, no sé si está bien el número, y durante el 2023, 59 días. Bueno, es para más que nada saber las causales, si es por enfermedad, si es por cursos, por posgrados por conferencias, etc. No. En el 2022, durante la feria de enero, me fui de vacaciones a Bariloche, me caí. Durante las vacaciones me quebré la muñeca, así que tuve que ser intervenida quirúrgicamente. No obstante eso, tuve que esperar 13 días porque justo, además de estar en enero, había un conflicto con el instituto y traumatólogos y demás. Tuve que esperar que llegara el repuesto, porque esto es, tengo una plaqueta aquí de metal con unos tornillitos, y fui intervenida quirúrgicamente, por eso eso ha incrementado un poquito más la cantidad de días en las que he tenido licencia. Y en relación al año 2023, son licencias por compensación que se han ido acumulando. Sí, el año pasado tuve la suerte de poder hacer un viaje un poquito largo, pero ha sido exclusivamente en uso de licencias por compensación. Nosotros tenemos al año el mes de enero y tenemos 15 días de julio. ¿Sí? A veces nos toca trabajar en guardia, nos vamos alternando y esos días luego se compensan. Se pueden compensar si el servicio no se ve perjudicado todo junto o un poco más de un mes, depende del caso concreto y cómo estén las circunstancias, ¿no? Doctora, buen día. Buen día. Usted, como funcionaria de ejecución y que conoce la emergencia carcelaria, ya desde la defensa, ¿cuáles serían las propuestas? Conociendo todas las dificultades que hay en el sistema provincial, ¿cuáles serían como sus propuestas alternativas? Es una pregunta bastante compleja, ¿sí? Lo que tenemos que distinguir primeramente que actualmente la situación carcelaria que tenemos hoy en día de la fecha no deviene de este último tiempo. ¿Sí? Hace 2 años que ambas juezas de ejecución, tanto la de la primera circunscripción como la doctora Alicia Rodríguez del Interior, dispusieron el cierre de las unidades de detención en un primer momento respecto al ingreso de internos entre circunscripciones, es decir, gente que estaba condenada y cumpliendo condena acá, que no fuera al interior porque acrecentaba los números, que era un poco más alarmante la cantidad de internos en exceso que había en relación a los cupos y viceversa, y luego de ello, digamos, el cierre para el ingreso de nuevas personas condenadas. Eso es lo que generó justamente lo que todos sabemos que es que nuestras comisarías se han colmado de personas que se encuentran cumpliendo pena privativa de la libertad, con todo lo que implica ello, ¿no? Falta de acceso a higiene, espacios, dimensiones reducidas de habitabilidad, falta de iluminación, gente que duerme en el piso, que comparten el mismo espacio con la letrina, o sea, comen y hacen sus necesidades en el mismo espacio, ¿sí? Todo esto ha sido relevado por la defensa, por todo, en un trabajo que se hizo en todas las circunscripciones en las que participamos todos y que hicimos un relevamiento de todos los lugares de detención. Nosotros acá en Neuquén tenemos el complejo penitenciario Semillosa, ¿sí? Que es una alternativa, si bien está cedido al servicio penitenciario. Sé que hay gestiones para poder incorporar a algunos de los internos y habilitar un sector para que pueda alivianarse la situación concreta que está aquí. Y en la unidad de detención número 11, concretamente, que es la que más, digamos, está necesitando de actuaciones urgentes, hay en marcha el reacondicionamiento de los pabellones 6 y 7. Convengamos que la unidad número 11 es la que más alberga internos de toda la provincia. Tiene 343, en Neuquén hay 343 en total, y el número más grueso pertenece a la unidad de detención, que tiene 10 pabellones, pero actualmente el pabellón 6, A y B, y el pabellón 7 se encuentran con refacciones y con dificultades. Sí hubo en noviembre una vez corpus que venía continuado desde antes y que se continuó en abril como para evaluar las condiciones en las que se encuentra y establecer algunos arreglos que hacen justamente a las condiciones de detención y a educación, salud, trabajo y demás, ¿sí?
Mi propuesta sería, por supuesto, avanzar con estas obras y que se pueda hacer un mejor uso de las instalaciones de la unidad número 11, ver la posibilidad de, digamos, que esto avance entre provincia y el Servicio Penitenciario Federal como para poder brindarles mejores condiciones allí, ¿sí? Y en principio sería eso. Otra cosa que me parece también importante destacar es que desde la última reforma que hubo en la ley de ejecución de la pena y en el Código Penal, que ocurrió en el 2017, hay muchos institutos liberatorios, ¿sí? Que no se le están concediendo a algunas personas que están condenadas por cierto tipo de delitos, ¿sí? Entre ellos, y lo que más incide en lo que tiene que ver con la cantidad de internos que cumplen condenas aquí en Neuquén, son los delitos de robos con armas con aptitud para el disparo y los delitos de abuso sexual, todos, simples, ultrajantes, con acceso, ¿sí? Que es un número importante de personas condenadas. ¿Esto qué implica? Que la gente entra a la unidad de detención, pero no egresa con salidas anticipadas, porque quedan fuera del régimen penitenciario. O sea, una persona que hoy, y a partir de 27 de julio de 2017, está condenada por un delito de abuso sexual, comienza a cumplir la condena y deja de estar en el establecimiento el día que agota, porque ellos tienen un régimen específico y diferenciado de ejecución, que hace que tengan que volver a dormir todos los días en la unidad en el último tramo, que sería el tramo que garantizaría una especie de reinserción social, ¿sí? Entonces, esos cupos no se liberan, se sigue acumulando gente, digamos, y no hay egresos, ¿sí? Por ahí también otra alternativa sería evaluar o, digamos, si existe una cierta flexibilidad jurisprudencial en cuanto a los planteos de inconstitucionalidad que se vienen haciendo en relación a este artículo 56 bis. Esto está pasando en todo el país. Doctora, ¿usted ha tenido oportunidad de participar en el juicio con jurado? No, justamente porque como estoy trabajando en la parte de la ejecución de la pena, me encantaría realmente Pero poder anterioridad, participar. porque está en esa función hace 3 años. 3 dijo. años. Antes de eso. Antes de esta función pertenecía al plantel administrativo. ¿Sí? Hice carrera administrativa, es mi primer cargo. Y estoy justo en esta etapa. No obstante, creo que he adquirido bastante experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con la litigación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el interior, a razón de 6, 7 audiencias por día, 4 días por semana, ¿sí? Y eso en estos 3 años han hecho un monto considerable de audiencias en la que hay de todo tipo de audiencias, porque hay audiencias que son cortitas, que es para un adelantamiento de fase o para aclarar alguna situación específica en relación a las necesidades del interno, y hay otras que tienen que ver con los institutos liberatorios. Por ejemplo, una audiencia para libertad condicional, la defensa tiene que producir prueba y dentro, digamos, de la misma litigación se hace el directo, el contrainterrogatorio, etapa de alegatos, como así también participar de los recursos, ¿no? Porque he tenido revisiones, impugnaciones en todo este tiempo, ¿sí? Pero específicamente en juicio por jurado, no. Bien. Entonces, eso no voy a ahondar en esa pregunta. Habiendo trabajado, teniendo experiencia en la defensa, usted, mirando desde afuera, ¿qué defectos puede ver en la organización, en el funcionamiento y cuáles serían sus propuestas de mejora en el servicio? Es que lo ve. No, o sea, no podría adelantarme a decir que hay defectos porque Todavía para afinar o mejorar. cada uno de los equipos tiene criterios diferentes en cuanto al reparto de las causas y el tratamiento que se da, ¿sí? Los 4 equipos tienen su propio criterio, ¿sí? Lo comparten, el 2 y el 3 comparten el mismo criterio. Por conversaciones que he podido tener con los distintos equipos, actualmente lo que está sucediendo es la falta de defensores, ¿sí? Porque hay equipos que se ven muy sobrecargados de tareas, porque no hay que olvidar que el defensor, además del trabajo con el asistido y la preparación para todo, digamos, la prueba con la que se sigue adelante en los casos de que no se llegue a una solución alternativa del conflicto, recae en cabeza de los defensores y para ello cuentan con personal administrativo. Cada uno de los equipos tiene asignado 4 empleados administrativos que ayudan y colaboran con esta función.
considero que ese es el punto flaco que está teniendo la defensa actualmente. Perdón que le interrumpa. ¿Y ese personal es letrado o no? No, es personal administrativo. Algunas de las personas que están son abogadas, principalmente recuerdo en este momento el equipo 3 tiene 2 empleadas que son abogadas, ¿sí? Pero el trabajo que hacen es eminentemente administrativo, ¿sí? Citar a la gente, atención al público, enviar oficios, hacer llamados telefónicos, ¿sí? Pero es eminentemente administrativo el trabajo que hace cada equipo, ¿sí? Y en relación a ello, bueno, el único que no tiene completo el equipo del plantel administrativo es el equipo 3, del doctor Caferra, que falta cubrir uno de los puestos, el resto están todos cubiertos. En su experiencia, en el sistema ahora, ¿qué importancia tiene la comunicación entre las partes, la defensa y el fiscal? ¿Y desde a partir de qué momento cree que es Mucha conveniente? mucha importancia porque tenemos que pensar que nuestro sistema se rige específicamente como, digamos, como pilar o como norte en la solución primaria del conflicto y que la pena y el juicio sea la última de las opciones para aquellos casos en los que no se puede evitar que llegue a juicio. Y en todos los otros casos, que es un número importante de uso de causas, el diálogo entre fiscalía y defensa, entre fiscalía, defensa y querella, es sumamente importante, justamente para cumplir con este fin que es resolver el conflicto primario y lo antes posible, ¿sí? Adoptando algún tipo de salida alternativa, como una suspensión de juicio a prueba, como una mediación penal, que da muy buenos resultados. Hay un gran porcentaje de números, por ejemplo, activos tiene la Oficina de Mediación Penal, actualmente tiene 597 casos, por ejemplo, en el 67% de los casos se llega a una mediación, ¿sí? Todo lo que no se alcanzó a la mediación vuelve. También depende de cada caso en particular, porque a veces las partes necesitan más tiempo y hay a veces que se sabe por anticipado que las partes no van a alcanzarla. Digamos, eso, pero y esto tiene mucho que ver también con la importancia y la participación que se le da a las partes, tanto a la víctima como al imputado, en participar de esta composición del conflicto, ¿sí? Porque, digamos, hechos graves en los que no sea disponible para las partes son menos que los que sí pueden participar, en cuanto a lo que tiene que ver con esta propuesta, ¿sí? Propuestas, por ejemplo, de suspensión, de reglas, por cuánto tiempo, o si existe una condena anterior, una condena de ejecución condicional. O sea, el diálogo es permanente y desde un primer momento. Gracias. Buen día. Quería preguntarle si usted conoce en detalle el estado de las comisarías de la primera circunscripción judicial en cuanto a que hay alojadas personas detenidas. Sí. Sí, la conozco porque, como bien dije hace un momento, hicimos en toda la provincia, en particular acá, en la primera circunscripción las hicieron los defensores, ¿sí? Se formó un grupo de control de encierro preventivo, ¿sí? Se ha sistematizado, se ha recopilado toda esa información que está disponible. Ese trabajo lo hizo el doctor José Maitini, ¿sí? Actualmente en la primera circunscripción tenemos 22 comisarías. De estas 22 comisarías, solamente 10 cuentan con alcaidías. Me refiero a un espacio en el cual tengan delimitadas las celdas, que haya un espacio común utilizado como comedor, ¿sí? Que por lo general tiene 4x4 de medidas, digamos, de dimensiones, baños, espacio de visitas, algunas tienen algún lugar para enfermería. Esas serían las que en mejores condiciones se encuentran, ¿sí? Están dispersas por distintos lugares de aquí, bueno, Centenario, Rincón, Cenillosa, ¿sí? Y luego de las 12 restantes, 8 de ellas han sido habilitadas para alojar a personas sin haberle hecho ningún tipo de modificaciones, ¿sí? Es decir que, como dije anteriormente, el estado en el que se encuentra es deplorable y las condiciones de habitabilidad distan mucho de lo que constitucionalmente está establecido para que una persona se encuentre privada de la libertad, ya sea porque está cumpliendo una condena que ya se encuentra firme, con todo el derecho a recibir un tratamiento penitenciario, o una persona que está siendo privada de su libertad de manera preventiva a los fines de garantizar los fines del proceso. ¿Sí? En estos espacios muchas veces no hay camas, duermen en varias de estas ocasiones duermen en el piso, no hay intimidad.
La letrina se encuentra en el mismo espacio físico donde duermen, como dije anteriormente, ¿sí? Y de esas 12, 8 están habilitadas actualmente en esas condiciones y por los números parece vislumbrarse que va a continuar esto, ¿sí? Es una situación apreciable. Bien. Gracias, doctora Mirna. Sí, buenos días. Buen día. ¿Cómo ve la relación de equilibrio entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa? Me refiero a la relación de armas. Yo veo que desde que está en ejercicio el nuevo sistema acusatorio adversarial y con las facultades que se le han concedido, se les han reconocido en el Código de Procedimientos a la defensa pública, estamos bastante equiparados en relación a esto, ¿sí? Hay algunas cuestiones por ahí en que la Fiscalía sí tiene mayor injerencia, pero nosotros contamos actualmente con esta independencia para poder investigar los casos que quedan a estudio de la defensa, en la que representamos a imputados, con una absoluta libertad y además con disponibilidad de recursos materiales para hacerlo. Tenemos personal que presta servicios en el servicio de gestión penal, ¿sí? Que es lo que el código menciona como agencia de investigación para la defensa. Actualmente acá ese servicio de gestión penal se replica en todas las circunscripciones, ¿sí? En la ciudad de Neuquén tenemos formado por 4 abogados, un médico con especialista en medicina forense y un licenciado en criminología y balística, ¿sí? Esto brinda a la defensa múltiples oportunidades y herramientas de producir su prueba de cargo e incluso de elaborar una teoría propia del caso. Con esto me refiero a una explicación, ¿sí? La Fiscalía hace su acusación y tiene una explicación de lo que ocurrió. Bueno, la defensa a su vez puede confrontar eso con su propia teoría y este servicio de gestión penal es el que nos permite y nos ayuda justamente a trabajar en esta elaboración. No solamente eso, sino que además tenemos un equipo interdisciplinario formado por un psicólogo, un psiquiatra y una trabajadora social que también brinda soporte técnico y científico en todo lo que tiene que ver con la preparación de las pruebas, ¿sí? Y hay otra serie de oficinas que ayudan. Por ejemplo, también tenemos la oficina de atención al usuario, ¿sí? Que se ocupa de hacer la conexión con organismos del Poder Ejecutivo cuando hacen falta cuestiones específicas en cuanto a algo que se necesita para el proceso, ¿sí? Es decir, que son múltiples las áreas que pueden colaborar para que, digamos, la defensa pueda oponerse de manera efectiva a la acusación, ¿sí? Muchas gracias. Consejero Lesinski. Sí, buen día, doctora. ¿Qué tal? Bien. Yo le quiero consultar sobre su opinión respecto de que la provincia adhiera a la ley de narcomenudeo. Sí, mi opinión personal con respecto a ello es desfavorable. Creo que eso no nos sumaría a nosotros, más si tenemos en cuenta la experiencia que otras provincias ya han tenido con esto, porque eso demanda gran dispersión de recursos humanos en, digamos, la tramitación de estas causas por narcomenudeo, ¿sí? Trae la desventaja de que pierde, digamos, se produce una ruptura en la investigación que sigue llevando adelante el Servicio Penitenciario Federal que tiene que ver con el narcotráfico y nosotros nos ocuparíamos, o como se ocupan las provincias que lo tienen a la fecha, digamos, de la venta en el barrio, del kiosco, del dealer, digamos, de la menudencia, pero que impacta fuertemente en los números de lo que tiene que ver con personas privadas de la libertad. Justamente estamos atravesando ahora por una crisis carcelaria y adherir a esto implicaría perjudicar aún más la cuestión y digamos, el panorama provincial, ¿sí? Y eso también tiene como desventaja que tanto Fiscalía como principalmente Fiscalía y Policía requieren de una capacitación específica para ello y bueno, la experiencia de otras provincias no ha sido muy grata en lo que tiene que ver con recursos económicos para poder acompañar semejante labor, digamos, ¿no? Bien. Después le quiero consultar cuál es su postura o cómo considera que
que, que sería, si usted llegado el caso de acceder al cargo, respecto de el vínculo que tiene que ver con la prensa, cómo, digamos, cómo se llevaría usted o cuál sería su, eh, digamos, la comunicación que tendría, o bueno, que me comente un poco cómo lo manejaría en ese aspecto. Nosotros, yo como defensora entiendo que mi máxima preocupación y mi interés principal es asistir a la persona que me es asignada, digamos, para defenderla, ¿no? Y en ese sentido entiendo que no recae sobre la defensora dar cuenta de los actos de gobierno como si recae sobre un fiscal o sobre un juez, ¿sí? Con el tema del manejo de la información, soy más bien celosa en cuanto a esto, porque entiendo que muchas veces, y ha pasado, ha sucedido en nuestra provincia, por ejemplo, se filtra el nombre de una persona que está siendo sospechada de algo en la prensa y surge una reacción social de conmoción, surgen ataques a la familia, a la persona de la persona sospechada y muchas veces hasta ni siquiera se le han formulado cargos. De hecho, tuvimos un caso en Plotier de un hecho desgraciado, de un femicidio, en el que se ventiló el nombre de una persona que ni siquiera se le formularon cargos. Y sin embargo fue atacada el negocio de la familia, esa familia perdió todo, ¿sí? Y en ese caso, digamos, creo que hay que manejarlo con mucha responsabilidad en cuanto a los datos que se brinda a la prensa, porque hay que tener en cuenta los efectos que produce en la sociedad en general, ¿sí? Más cuando tiene que ver con casos así, de fuerte conmoción social. Y en particular, en cuanto al caso, habría que ver si en un caso determinado es conveniente salir a dar algún tipo de nota con algún medio periodístico, ¿sí? Nosotros en la defensa pública cuenta con una oficina de comunicación institucional, pero también con una oficina de prensa, en la que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a solicitar algún tipo de sugerencia o incluso puede hacernos de vínculo, de conexión con el periodista, como para establecer más o menos el campo de cómo se daría y siempre al caso en concreto. O sea que si usted me pregunta, creería que si no es necesario, no prestaría una nota para algún medio periodístico, más que nada teniendo en cuenta eso, que mi interés principal es el de mi asistido, ¿no? Bien. Bien, y la última pregunta que le hago. ¿Cómo considera o cómo abordaría la defensa de una persona en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ya sean menores de edad o alguna persona con alguna discapacidad o algún, no sé, por ejemplo, perteneciente a pueblos originarios? Eh, Mire, eso se trabaja desde el comienzo mismo de la causa, ¿sí? Apenas nosotros tenemos contacto con... Le voy a explicar cómo lo he hecho hasta ahora y cómo pienso que lo haría si estuviera trabajando en la otra etapa del proceso. A mí, por mi función, me toca trabajar con vulnerabilidades de manera diaria, ¿sí? Porque no solo a que las personas que están privadas de la libertad son personas vulnerables, sino que a eso se les suman conflictos que tienen que ver con la situación económica, ¿sí? Atravesados por el consumo, por discapacidades físicas y también intelectuales, y lo trabajo justamente con la contraparte y exponiendo y planteando las situaciones concretas en las audiencias ante las juezas de ejecución o jueces subrogantes para justamente velar por el derecho de estas personas, ¿sí? Y en el caso concreto, obviamente, tener un marco de cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta en cuanto al contexto de la persona, ¿sí? Y en relación a la otra etapa, también pienso que debe hacerse desde el comienzo mismo, cuando tenemos contacto con el imputado, con la imputada, y nos anoticiamos, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con su contexto, tenerlas presentes para poder trabajarlas, ¿sí? Como bien dije anteriormente, principalmente lo que se intenta es lograr resolver el conflicto de una manera alternativa y todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades hace también a la posibilidad de planificar o de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ¿sí? Eso y también con el sostenimiento de las distintas oficinas con las que contamos desde las defensas para
paliar determinadas circunstancias que puedan suceder, porque bueno, a veces pasa que tenemos gente en situación de calle, gente con problemas de salud esperando algún tipo de cirugías, personas que, bueno, todo tipo de esto de, como mencioné recién, el tema del acceso a poder realizar algún tratamiento contra el uso de sustancias, sí, eso es algo bastante preocupante para la defensa pública y tenemos muchos casos así que la respuesta es desde el primer momento y en base al caso en particular. Bueno, gracias. Doctora, lo mismo que le pregunté a las postulantes que pasaron acá. En un caso general, digamos, sin tener en cuenta un caso concreto, en una generalidad con la dificultad que supone la generalidad, pero haciendo un esfuerzo, la abstracción a la generalidad. Si usted estuviera en la defensa y tiene la posibilidad de escoger atravesar un juicio con un jurado popular o con un jurado técnico, ¿cuál de los dos jurados elegiría para poder alcanzar un veredicto? Creo que la respuesta podría darla en el caso en concreto, porque pienso que el jurado popular es una excelentísima oportunidad de que la gente participe, ¿sí? De que puedan ponerse en ese rol y poder hacerlo desde su propia convicción, ¿sí? Creo que en muchos casos es muy sano también, pero en nuestra provincia no existe la posibilidad de que el asistido elija. No sé, ¿no? por eso. Entonces, por ahí a veces es difícil, de acuerdo al caso, si se trata de un caso muy mediático, como dije anteriormente, de mucha conmoción social, ¿sí? Uno tiene la sensación que va directamente a la condena, ¿no? Es como bastante difícil, digamos, trabajar cuando hay mucha prueba de cargo. En esos casos, por ahí a lo mejor un jurado técnico podría vislumbrar y trabajar y hacer planteos más jurídicos que tal vez en ese contexto podrían tener una acogida diferente respecto del tribunal técnico, ¿sí? Sin embargo, si ese mismo caso llegase a conocimiento de un jurado popular, probablemente no llegue a ese fin, ¿sí? A ese puerto, justamente porque, sin perjuicio de que se les explica la ley de manera sencilla, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la prueba que es muy difícil contrarrestar, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta, y va a depender del caso concreto, qué es lo que preferiría en abstracto, ¿sí? Me interesa mucho y me gusta el juicio por jurado, pero reconozco que en algunos casos uno como defensor, porque lo he visto y he conversado con colegas, me arranca el juicio el primer día y ya está bastante difícil. Claro, sí. Representativo de la comunidad social, por ahí. Exactamente. Bien. No sé si. No. Doctora, Gracias. muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias.